legislativa en la ciudad de Buenos Aires de este domingo, pero que podría tener el recinto abierto 2 días. Me acompaña Débora de Urieta. ¿Cómo le va, Débora? ¿Bien? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Todo Bien, bien? ¿vos estás bien? ¿Empezás bien la semana? Para mí ya es viernes, Ya 10 es de la viernes. noche. No puedo con mi cuerpo, dormí 4 horas. Pero todos los días dormís 4 horas, que No, también no, el no, no, domingo. ¿Cómo? ¿También el domingo dormís 4 horas? Pero vos viste lo que fue anoche esto? Claro, bueno, anoche, a la Bueno, tarde, bueno. Pero todo el día. escrutinio fue rápido, tampoco. Eso es lo Podrías peor de haber todo. descansado Eran un las poco. 12:30 y yo seguía maquinando. Pero muy bueno que el escrutinio haya sido muy temprano. Perfecto. Ahora nos vamos a los títulos del día. Elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Victoria del portavoz Manuel Adorni en la ciudad con 30 puntos, 13 de los votos. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La Comisión de Derechos Humanos sesionará en Formosa para analizar la situación de esa provincia. Agenda Económica del Gobierno, el Banco Central emitirá un bono en dólares para deuda de empresas y sacar pesos de circulación. Bueno, decíamos que el tema seguramente que se va a comentar hoy en todos los corridillos políticos, nunca se dijo esa frase, es la elección de la Ciudad de Buenos Aires, con una particularidad, Débora, que hay que aclarar, o hay que contar, porque por ahí alguno está desprevenido. Se está hablando mucho de la poca participación que tienen las elecciones legislativas. La realidad es que son elecciones legislativas locales, Sí. algo que no existía. Habitualmente no se desdoblaban las elecciones legislativas de las provincias, se desdobló en 4 provincias la semana pasada, ahora queda Misiones, queda Formosa, también la provincia de Buenos Aires, y es una experiencia nueva a la que la gente le está dando un poco la espalda, no tiene ganas la gente de ir a votar la legislatura local, después el Congreso. Me parece que debería ir por ahí el análisis del ausentismo, porque se lo está comparando con el ausentismo de 2021 cuando no eran elecciones locales. Hay que ver si en octubre no se repite, ¿no? Me parece que fue una buena decisión haber suspendido las PASO. Sí, ¿no? Me parece que sí. Yo me acordaba que Guadalupe Tagliaferri, una de las que anoche justamente ganó una banca en la legislatura Bueno, pero a ella le porteña. sirvió, porque si no se licuaba... Ah, sí. Pero ella lo que planteaba es, yo estoy a favor de las PASO, pero el clima electoral está todo muy roto, hay poco ánimo para ir a votar. Y si va poca gente a votar y no sirven para nada de lo que fuere, le vamos a dar más argumento a quienes están en contra de las PASO. Entonces, una manera de preservar las PASO era suspender las PASO. Una manera de hasta que preservar las pasos, suspender las pasos. Era No. suspender las PASO Una hasta que el manera de preservar escenario que, pará, político... ¿De preservar qué? Para que me perdí. De preservar la instancia de las PASO, o sea, no eliminarlas. De preservarla para otra elección. Claro, o sea, en vez Claro, de, no en te vez de entendía, impulsar sí. un proyecto que elimine las PASO, Bien, que bien, sea entiendo. suspender las PASO hasta que el escenario político se ordene Y un te sigo, poco, te ¿no? sigo el análisis. ¿Te parece que las pasos podrían ser para años de elecciones ejecutivas y no legislativas? Por ejemplo, no necesariamente. No necesariamente. Siempre tengo las dudas de si estoy a favor o en contra de las PASO. Todavía no tenés Todavía posición. no tengo posición. Depende del día, me levanto a favor o en contra, pero... Bueno, de todas maneras, ayer vimos, yo estoy en la línea de corte justo de los que todavía cubrió elecciones en 2005 y 2007, Ay, sí, hablamos que de fueron esto, sí. las últimas sin paso hasta estas, y lo que ocurría era que una fuerza, una tercera o una cuarta fuerza, que con mucho esfuerzo llegaba al piso de votos para tener bancas, cuando no hay paso se queda con las bancas. Cuando hay paso, después se genera una polarización y termina perdiendo. O sea, en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que sacó 15 puntos, yo creo que si esto hubiera sido una paso, en una general, quizá hubiera sacado un poco menos, y eso hubiera de alguna manera favorecido, no digo para los penatos para ganar, pero sí, hoy veía un análisis que el PRO, lo que el ex Juntos por el Cambio, unidos, no estuvieron tan lejos de Santoro, porque eran 15 más 8 más 2 de la coalición cívica, más 2 el espacio de evolución. Pero bueno, como no hay paso, esto es definitivo. Totalmente. 3 bancas para Larreta, 0 para el resto, y una elección del PRO histórica por lo mala en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después de 10 años perdió una elección. 20. Después de 10 elecciones, perdón, 20 Ah. años, después de 10 elecciones perdió. Eso por un lado. Y por otro lado tuvimos 4 elecciones el domingo pasado, más las de Santa Fe, las que eligieron los constituyentes. El PRO es el primer oficialismo que pierde.
En todos los otros casos ganaron los oficialismos Qué locales. dato ese, ¿no? Sí, Vos es- sabés que yo creo que tiene que ver también con que el ausentismo al PRO lo perjudica, porque quienes no asisten en la ciudad de Buenos Aires son la franja de adultos mayores. exactamente. A mí me sí. impresionaba mucho ver algunos candidatos, varios candidatos, ¿no? Del PRO, PRO A, PRO B, PRO C, que hablaban de la gente que viene. Si no viene gente de Gran Buenos Aires, no sé qué van a hacer, porque la verdad que no solo que tienen una tasa de habitantes de adultos mayores altísima, pero altísima, creo que el Sí. 30% de los electores no trabaja hace 25 años. Es complicado, me decían algunos candidatos, comunicarse con esa gente. Totalmente. Y encima no hay nacimiento, o sea que es lógico que tenés un ausentismo que tiene más que ver con el voto oficialista, ¿no? Me parece. Algo que analizaba, lo ponía Jorge Liotti en la columna que escribió este domingo en el Ajá. diario La Nación, y tiene que ver con esto. Por un lado, que el votante de La Libertad Avanza es joven, y por otro lado, que el PRO no logra hacer pie en las redes sociales. Entonces, le cuesta mucho llegar al público joven. Y esto que vos decís, que si es el público o el votante que no está obligado a ir a votar, termina perjudicando al PRO. Lo Claro, vimos, entre ahora otras que decís cosas, no está obligado, es verdad. Habría que ver cuántos de los que no fueron están obligados. Recordemos que más de 70 años no estás obligado. Exactamente. O sea, no tenés que hacer ningún trámite. No. Y la ciudad sigue aumentando la edad promedio de habitantes, porque se van de todo. Y aparte, bajó el electorado. Creo que hay 300, 400 mil Ay, me electores menos, mataste ¿no? ese dato no Un lo número tengo. impresionante que obviamente tiene repercusiones. En cambio, yo me tocó estar en Salta la semana pasada, hace una Sí. semana, recordemos, salí de ahí. Salta, Misiones son provincias donde la tasa de natalidad no bajó tanto y donde el electorado joven se hace sentir. Claro. Misiones dicen que más. Y eso de alguna manera emparenta bien con lo que es la Libertad Avanza. Por eso en Salta pegaron un aluvión de votos Sí. que no aparecían en las encuestas y se quedaron con la capital. Y se habla de que pueden hacer una buena elección en Misiones, ¿no? Que es la próxima parada. Bueno, así que para vos, ¿cuál fue el perdedor de la jornada? Con Gonza debatíamos si era Leandro Santoro, los Penato. Quiero tu análisis. Tú Yo toda la creo que mañana el gran esperando tu perdedor, análisis. me gusta la pregunta, te voy a decir por qué. A ver. Porque yo creo que el gran perdedor, respondo objetivamente, es el PRO. Termina una etapa para el PRO, realmente se está quedando sin electores en la ciudad de Buenos Aires. El PRO fue un producto de la ciudad de Buenos Aires que disparó a una opción nacional por el poder mediático de la ciudad de Buenos Aires, porque nunca tuvo un despliegue territorial como el que ahora quiere tener la Libertad Avanza. O sea que, por un lado, no supieron ni siquiera mantener la unidad entre ellos. Después perdieron por primera vez en 2 décadas, quedaron tercero. Es el gran perdedor. Ahora, la realidad, ¿por qué me gustó tu pregunta? Porque en el búnker de Santoro se sentían más perdedores que en el PRO. O sea, 28 puntos el peronismo no sacaba ni siquiera cuando Cristina era presidenta. Y ahora sacaron 28 puntos, tuvieron a 2 puntos de ganar. Le ganaron al oficialismo local y yo no sé si no fui al búnker, yo lo que vi por televisión, Sí, yo estuve sí. en el búnker del PRO Pero justamente. pará, Santoro cuando fue, ¿vos estás comparando respecto de las legislativas? No, a ver, Santoro sacó un poco más de 32 votos sacó en las de en jefe de gobierno. 2023, pero apoyado por el arrastre presidencial. Había una tenés elección razón, ahí va. presidencial. Mm. A la realidad es que el peronismo tuvo muy malas elecciones en la ciudad, inclusive con Cristina, creo que en 2007, por ejemplo, hizo una elección muy mala. Bueno, por eso fue este proceso de deskirchnerización. Fíjate que color verde era, no era ni celeste. Ok, pero estuviste a 2 puntos de ganar y, Sí, y para mí salís, y coincido. salís con una cara, ni siquiera le destacaron que tiene más legisladores de los que pusieron en juego. Totalmente, es la primera minoría, pero lejos, en la legislatura porteña. Yo no sí, escuché queda eso de muy bien Santoro, por eso me posicionado. sorprendió. Yo Sí, creo que a el mí gran, también el gran derrotado es el PRO. Santoro no supo capitalizar coincido con los vos. pasos que dio y la gran victoria, hay que decirlo en estos términos, tremenda victoria de la Libertad Avanza y sobre todo de los sectores que define Milei como el triángulo de hierro, que dieron esta parada dificilísima de enfrentar a el PRO, con quien claramente compartían un electorado Sí. en el balotaje, tuvieron básicamente un electorado en conjunto, arriesgaba las alianzas legislativas y si perdía o si no hacía una buena elección la Libertad Avanza, por lo menos el liderazgo de Milei va a quedar lastimado. De esta manera, consolidado más que nunca, ¿no? Totalmente, y no solo eso, sino que se impone la postura de Karina Milei, que es el purismo, esto de ir con el sello propio. Fíjate que cuando yo me quedé pensando en esto, capaz es una obsesión mía y no tiene nada de real lo que estoy analizando, pero viste que Adorni dice esto que se llama la libertad avanza, el que se quiera venir, que se quiera sumar a esto que se llama la libertad avanza, dejando en claro que no le van a cambiar el nombre en la provincia de Buenos Aires, que van a ir con el sello de la libertad avanza
y lo de la tabula rasa que le propuso a todos los dirigentes que se quieran sumar. De alguna manera, dentro del Triángulo de Hierro se impuso entre Santiago Caputo, que planteaba ir a hacer frentes o alianzas, versus Karina Milei, que prefería perder, pero perder con lo propio, se termina imponiendo esta mirada, ¿no? De ir con lo puro, 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 y no lo que se hizo, por ejemplo, en Chaco, donde fueron a una alianza con Esdero. Así que yo imagino que eso es lo que más le preocupa a Macri, ¿no? Que se viene el salto en Garrocha. Yo creo que lo que hay es una nueva etapa donde la libertad avanza como sello. El gran desafío de Karina Milei fue poder escribirlo legalmente, que es algo que lleva su tiempo. Pero fíjate esto. Y se dedicó, sí, muy interesante también. La gigantografía, o no sé cómo decirlo. Adorni con Karina Milei es increíble. Sí, como Milei también le cede el espacio. Tremendo, simplemente tremendo. Él anunció, pero decíamos, me parece que es una nueva etapa en la cual la libertad avanza naturalmente va a succionar todos los votos que tengan alguna similitud ideológica con lo que expresa. Y en ese sentido el PRO cumplió una etapa, cumplió 20 años, concretamente 20 años, esta fue la elección después de 20 años, la primera fue en 2005, en 2003 fue Compromiso para el Cambio, y ya dio todo lo que tenía que dar, y atención con esto, porque lo que hay en los procesos que se demostró en esta campaña son procesos de licuación, que ahora no hay pasos, se dan durante la campaña. Entonces vos te anotás siendo de un espacio que está en caída libre. Mide 10. Y por ahí cuando vas a votar mide 3, mide 5. Y cuando se anotan, uno tiene años viendo cierre de listas, el que se anota, el que acepta ser candidato, ve la expectativa futuro. Dice, no, pará, yo me estoy anotando acá y ya veo que después no entro. Sí. O sea que no va a ser fácil armar listas para el PRO en ningún lado del país. Sí va a ser fácil para la Libertad Avanza poder recibir a dirigentes que hayan estado. Encima son bastante amplios porque han dicho que reciben de cualquier lado, no solamente del PRO. Claro, me parece que hay una confluencia natural ahí, ¿no? Sí, pero hay que ver, no sé cómo imaginás vos que va a ser ese acuerdo, porque ayer Mauricio Macri decía, viste que dio una entrevista apenas terminó, en vez de hablar desde el escenario, la dejó a Luz Penato. Estaba ahí. Te quedaste, claro que te me fui, me cansé, me fui. Te cansaste y te fuiste. Bueno, hicieron carpas en la calle. Bueno, él estaba en un estudio calentito en TN y dijo, el que está encargado de negociar un frente en la provincia de Buenos Aires con la Libertad Avanza es Cristian Ritondo. Y del otro lado lo tenía a Milei diciendo, ya es un instrumento viejo, tabula rasa, los dirigentes que quieran venir, vengan, aceptamos a todos, esto se llama la Libertad Avanza. No hay lugar, más que un acuerdo de cúpula va a ser de base, algo muy parecido a lo que hizo el PRO con Sergio Massa en 2013, que colaron algunos dirigentes. Sí, pero o sea, vos tenés el sello electoral y en un lugar donde por ahí gobierna el PRO o tiene buenos dirigentes, el tema es que si vos tenés una expectativa de poner, por ejemplo, en un distrito, son 135 distritos la provincia de Buenos Aires, podés meter en un distrito, por ejemplo, 5 o 6 concejales, ¿no? Siendo la Libertad Avanza. Siendo el PRO podés meter un poco menos, porque tenés una lista que va de arriba hacia abajo. ¿A quién le va a ser más fácil armar la lista? Al PRO. A la Libertad Avanza, quiero decir. Entonces se va a dar de esa manera. Yo creo que va a haber una tensión fuerte de trincheras, porque es una elección de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. También es separada, es un experimento nuevo. Es como la de Salta, o sea, no es por distrito único, sino que es por región. O sea, que puede haber que en alguna región el PRO sea un poquito más fuerte. Hay que ver, pero se va a medir minuto a minuto. Y creo que va a haber mucho miedo al arrastre que pueda generar una campaña nacionalizada, ¿no? Bueno, que de hecho Jorge Macri, cuando desdobla la campaña, lo hace con la expectativa de que no se nacionalice, apostando a que la Libertad Avanza no tenga figura. ¿Un gran error, pensás? No sé, con el diario del lunes es muy fácil. Igual, Macri de alguna manera dijo, él dijo que fue un error. La elección de ayer existe porque lo quiso Jorge Macri. Bueno, pero yo igual hay algo que no entiendo. Porque si hubiésemos hablado de la gestión de Jorge Macri, tampoco goza de buena imagen la gestión de Jorge Macri. Pero bueno, ellos apostaron a que la Libertad Avanza, que no le interesaban las elecciones locales, no iban a jugar. También apostaban a que Larreta no iba a jugar. Ahí leyeron bastante mal la cuestión. Y ahora a Kicillof le puede llegar a pasar lo mismo. Y ya de hecho ayer vos por ahí estabas en el búnker, ¿no lo viste? Pero salió José Luis Esper del Hotel Emperador y ya salió en modo campaña, modelo. Es otro distrito. En realidad es un distrito que elige por regiones. Sí, pero digo, pero esto que Cristina Kirchner decía, no desdoblemos,
que hay que nacionalizar y que si lo fuera no, provincialicemos la campaña, yo creo que se va a terminar nacionalizando igual porque es la estrategia de La Libertad Avanza. Tal cual, tal cual. Que Aparte se el elector bonaerense, el elector porteño es un elector que tiene cabeza nacional. Eso, que vos lo decís acá siempre. Antes de ir a la columna de obra, recordame, el miércoles tenemos sesión, todavía no está convocada. No está convocada y hay dos posibles temas. No sé si vos tenés la misma información que yo. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el tema previsional. No me queda claro, 14 dictámenes se firmaron al final, no me queda claro cuáles serían los que más Tiene que votos haber un reúnan. acuerdo y leerlo ahí Por mismo. eso, ahí habrá que ver cómo va a ser. En 2 órdenes del día, recordemos. Por un lado, por un lado lo que tiene que ver con el bono y por otro lado lo que tiene que ver con moratoria Sí, previsional. bono y aumento y moratoria. Exactamente, sí, y tenés razón. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las autoridades para la Comisión Libra, otro tema que quedó ahí en el olvido porque tuvimos las elecciones y demás, pero acordate del 14 a 14, todavía no tienen autoridades. Sobre eso todavía tiene que haber acuerdo reglamentario. Exactamente, Ahí todavía hay un pero debate. quien puede lo menos puede lo más, se dice acá, o quien puede lo más puede lo menos. Lo que plantean es, bueno, si en la comisión no pudimos elegir a las autoridades, que lo defina el cuerpo. ¿Cuál es la lectura que hace, por ejemplo, Nicolás Massot, que justo lo veía ahí? Ellos estiman que la oposición reúnen cerca de 140 diputados, por lo que podrían imponer al presidente o presidenta de esa comisión que se va a encargar en los próximos 3 meses, una vez que se ratifiquen las autoridades, de investigar el caso que ya parece que quedó no hay viejísimo. antecedentes de lo que decís, por eso el No oficialismo hay lo va a resistir, porque si no Exactamente. todas las comisiones elegirían su presidente del recinto. Esto Exactamente. es un tema que está abierto, pero bueno, me cuentan que tenés Sí. un tema muy interesante ¿viste? para comentar. Uno de los tantos proyectos que está dando vuelta, a ver, decime un poquitito. Sí, esperá que me saco porque no tengo la... Espera. Te espero, sí, te Ay, espero. esperá Te que espero. justo- Es un proyecto de abstinencia política ¿Viste? de la Espérate. diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano. Vamos a verlo en placas. Dale, vamos a verlo en placas, que es una iniciativa, como vos decís, que busca la abstinencia política. ¿Qué es eso? esto? Mira, propone establecer... Suena horrible, cuenta. Sí, sí, Tengo que sí. decir la verdad. Por eso lo elegí. No sé ni porque de qué se trata. Sabía que pero... te iba a disparar la Sí. imaginación para cualquier lado. Como vos decías, es una iniciativa que impulsa la diputada Mercedes Llano de La Libertad Avanza, pero que acompañan varias diputadas de ese espacio, que propone establecer un periodo de abstinencia política justamente para futuros nombramientos en cargos superiores del Estado, órganos jurisdiccionales, para no me sale esta palabra, jurisdiccionales, si lo dije Pero bien. explícame lo que es la abstinencia política. Para ahí te va, Bueno, ahí te ¿cómo digo. se Y, busca, todavía no sé lo que es. en los órganos de control nacional, es decir, la AGN, las magistraturas, la Defensoría de la Nación o la Oficina Anticorrupción. ¿Qué quiere decir? A ver, Que antes de asumir para cualquiera de esos cargos que te estoy mencionando, tenés que haber demostrado que durante los 10 años previos, inmediatos a ese nombramiento, no tuviste afiliación a un partido político, no fuiste precandidato ni candidato a nada y no ocupaste ningún puesto electivo, o sea que de me confianza gusta, política o de carrera. me gusta una parte sí, una parte no. Creo A que el ver. tema de la afiliación es difícil porque todos los dirigentes pueden tener, todas las personas, una afiliación. Sí me gusta el tema de no haber ocupado cargos. Eso sí me gusta. Bueno, ¿cuál Porque es? no tenés un roce Ay. cercano, compromiso cercano. Parece que lo escribiste vos este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa que impulsa la libertaria? Preservar la neutralidad y la transparencia en la administración del Estado, asegurar que las decisiones se tomen en función del bien común y no de agendas personales o partidarias. Y también que no tengas que devolver ningún favor, si querés lo podemos agregar más con tus palabras. Pero bueno, esta es una iniciativa que impulsa la diputada y, como te decía, lleva las adhesiones de varios diputados de La Libertad Avanza. Y quién te dice, ahora que están envalentonados después del triunfo, no empiezan a impulsar un poco la agenda propia. Pero me parece que los libertarios no van a querer abrir mucho al Congreso. No, tampoco es fácil que cambie la composición, la relación de fuerza en el Congreso, porque la Libertad Avanza logró marcos de alianzas muy sólidos con sectores políticos que naturalmente se van a licuar, ¿no? El PRO justamente está perdiendo bancas. Pensemos traspolar un poco lo que pasó ayer en la ciudad a una elección legislativa nacional. Y uno dice, bueno, obviamente gana la Libertad Avanza y es un dato político, pero los votos del PRO hasta ahora la Libertad Avanza los tuvo. Sí. O sea que cada diputado nacional de la Libertad Avanza que se va es un voto menos que tuvo este año, el año pasado.
si lo reemplaza con uno propio, y la ecuación termina siendo lo mismo. Más pura, obviamente, para una autoridad oficialista que me está escuchando, va a decir, no, yo prefiero uno propio antes que un aliado. Pero para uno que hace el análisis externo, dice, bueno, el resultado puede ser similar al que tuviste, ¿no? Es que se va a terminar polarizando un poco el escenario, ¿no? La Libertad Avanza va a tener más propios en vez de prestados, y por otro lado, la oposición hoy, si querés, pura y dura, es el kirchnerismo, como se le dice, y se pierden estos aliados. Porque ¿qué pasa? ¿Qué aspira a la Libertad Avanza? A quedarse con las bancas de los que hoy son aliados, como el PRO, la UCR y en algún caso quizás la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, por decirte. Así que se va a volver como un escenario más parecido a lo que tiene Milei en la cabeza, que es por un lado la izquierda, que sería encabezada por el kirchnerismo. Hoy creo que en la entrevista que dio con un canal colega, habló de centro derecha. Bueno, así viste, ahora están diciendo centro derecha. Me gustó porque en realidad vuelvo con varios colegas, estamos viendo que esto es muy parecido a lo que vivimos en 2005, con un espacio político nuevo que tenía olas y siempre sacaba más votos en todas las provincias de lo que uno imaginaba. En ese momento era el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, y en ese momento se hablaba de, el oficialismo decía, esto va a ir a un centro izquierda, que somos nosotros, y una centro derecha, que es el resto. Hoy escuché a Milei decir lo mismo, obviamente se ubica en el otro sector, y de alguna manera si estamos en el inicio de un nuevo ciclo, bueno, el nuevo ciclo tiene una definición ideológica, ¿no? Entre el oficialismo y la oposición. Sería normal eso. Por eso lo que ayer se disputaba no era tanto quién va a tener más legisladores y mucho menos, sino justamente quién iba a liderar de alguna manera este espacio de centro derecha, de derecha, decirle como quieras. ¿Pero por qué estábamos hablando de esto? No, bueno, porque es el Congreso de octubre. ¿Y vos imaginás que el PRO, la bancada que lidera Cristian Ritondo, que son 35 diputados... Van a ser menos. ¿Sigue firme? Van a ser mucho menos, pero de acá a diciembre... ¿Hay fugas o se mantiene unido? Yo lo que vi es que las veces que intentó Mauricio Macri poder hacer daño, lo hizo con un grupo muy chiquito de esos 35. En algunos casos con menos de 10. ¿Con el DNU de la CIDE, pienso? No, eso ya fue el año pasado. Pensemos en algo más actual. A ver. Este año, bueno, por ejemplo, cuando se votaron los pedidos de informes por el caso Libra, solamente 7 las abstenciones del PRO. Y la semana pasada, con el tema jubilaciones, un grupito solamente de la Comisión de Ley de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social. Con el resultado de este domingo, creo que va a ser más difícil para algún diputado del PRO pasarse al sector intransigente, porque no... A ver, la política es expectativas. ¿Cuál es la expectativa hoy de ser opositor a Milei desde el PRO? No, ninguna. Ninguna. Totalmente. Ninguna. Entonces va a ser complicado que Macri reclute gente para hacer daño, ¿no? Pero mi duda es por qué los que son bullrichistas se quedarían en un bloque de un partido que es un instrumento obsoleto. ¿Por qué se quedarían los otros? Hay que ver quién tiene mayoría ahí. Lo que te dicen los bullrichistas es ¿por qué me voy a ir del lugar en el que gané? Claro, exactamente. De alguna manera cumplirían desde ahí esa fusión que está pidiendo Javier Milei. Nosotros vamos a cumplir con lo que dice la producción y nos vamos a una pausa, ¿te parece? Me parece. Bueno, enseguida volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información,
Ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Segundo bloque en la bancada, seguimos con toda la información de la Cámara de Diputados con plantel renovado. Guido Brandlaski, ¿cómo anda, Guido? Hola, ¿Bien? ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Ya me vas a contar un poquito. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, cómo te fue ayer, que tuviste una larga jornada electoral. Sí, sí. Y nos venís con detalles, ya te vamos a preguntar. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo anda? ¿Cómo ¿Bien? andan? Muy bien. Bien, queríamos empezar este segundo bloque repasando una importante actividad de comisiones, porque si bien hubo elecciones este domingo, sigue la actividad en la Cámara de Diputados. Contame, Marcos, Sí. martes y miércoles intenso, ¿no? Martes y miércoles con varias actividades de comisión. Comienza el día martes, 12 horas, la primera de los encuentros en comisión, Acción Social y Salud Pública, régimen de promoción de la salud cerebral, un proyecto impulsado, si no me equivoco, por el diputado Facundo Manes, entre otros, pero también un tema que tenía también iniciativas de otros bloques. Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Atención al invitado. Día martes también, 14 horas a las 2. Invitado el coordinador de gestión ante el Congreso de la Nación en representación de la Prefectura Naval Argentina, que expondrá sobre reforzar la cooperación técnica y legislativa en temas de interés estratégico para el país. Martes 14 horas, Martes 14 horas. intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Un enviado de la Prefectura Naval que tiene que ver con la relación con el Congreso viene a exponer sobre en materia legislativa lo que, a su parecer seguramente, requiere el área. Después tenemos una comisión que vas a comentar en un rato, pero la repasamos. Legislación 15 horas. penal, 15 horas, tiene varios proyectos, vamos a estar hablando de uno de ellos. Varios proyectos que tienen modificaciones al Código Penal. Defensa Nacional, proyecto de resolución y declaración. Estos encuentros suelen ser para despachar cuestiones que van quedando acumuladas. Atención, de resolución. paréntesis, martes 27 puede ser que visite el ministro de Defensa, Luis Petri, la Comisión de Defensa. 27, la otra semana. Y la otra semana, sí. Y Bien. miércoles tenemos toda la mañana porque hay expectativas de que haya una sesión. ¿Qué tenemos? Todas las comisiones citadas para la mañana, 9 horas cultura, también proyecto de resolución y declaración. Turismo, expositores de la temática turismo social y algunos proyectos también que tienen que ver con el turismo. Finanzas, ley de contrato de trabajo, modificaciones sobre créditos laborales, la comisión que preside Berti Venegas Lynch, diputado libertario, así que siempre que una comisión es citada por el oficialismo, hay que prestar atención porque puede ser parte de la agenda que quiera imprimir el oficialismo. Pequeñas y medianas empresas, lo último que hay, 10 a.m. en el día miércoles. Jueves nada, Marcos. Jueves nada, por ahora, a la espera, como decías, de sesión. Principalmente De la sesiones oposición miércoles. quiere hacer el miércoles, pero podría ser el jueves también tranquilamente. Epa, no tenía Y ese dato. está Puede ser. abierta, no hay una comisión, el día está El día está regalado. disponible. Bueno, tenemos ahí la actividad de comisión de esta semana. Como decíamos, el domingo fue un día de elecciones legislativas en la ciudad y si uno abría el diario Clarín, quien estaba a cargo de contarnos todo lo que pasaba era nuestro compañero Guido Brandlaski, que estuvo... es muy interesante leerlo a Guido y a todos los colegas los domingos, porque a veces estamos en una época donde parece que la información puede agruparse en algoritmos, se dispara sola, y cuando hay... temas, elecciones tan complejas como las legislativas, necesita la mirada de un periodista que junte los elementos, nos dé su mirada y también
de alguna manera haga una valoración de los datos. Así que eso es lo que ha seguido, lo venimos leyendo seguido. Y usted también, caballero, bueno, pero usted yo lo leo a también, usted, y Marcos imagínese, acá. Acá Marcos también, pero te toca el domingo, te vienen Sí, bueno, tocando. sí, día de elecciones, muy interesante, ¿no? Lo que pasó ayer. Vamos a contar, tenemos unas placas preparadas Sí. de Guido de la elección de ayer. Contanos un poquito. No, bueno, esto como para hacer un pequeño resumen, no tiene pretensión de contar todo, pero en qué punto está el calendario electoral, qué se votó ayer y cómo sigue, lo venimos desarrollando aquí en este programa. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, que la Libertad Avanza, todos sabemos, ganó las elecciones con un poco más del 30% de los votos. Leandro Santoro, del peronismo kirchnerismo, 27,3%. Y el PRO, el oficialismo porteño, que fue derrotado, no llegó al 16% la diputada nacional Silvia Lospenato. También, bueno, Leandro Santoro, diputado nacional, un duelo con figuras nacionales en elecciones que eran para renovar 30 bancas de la legislatura porteña, que tiene 60, pero que tuvieron una lectura y una proyección nacional, como vimos ayer. Podemos avanzar luego con lo que pasó en el búnker, el protagonismo de Javier Milei, del gobierno. En algún momento decime qué opinás respecto, porque te pasó la semana pasada que tuviste que seguir 4 elecciones simultáneas, ¿qué opinás en esto de que los gobernadores empezaron con esta tendencia que no existía, de decir, también voy a adelantar una elección legislativa? Antes adelantaba la elección ejecutiva, ahora adelanto la legislativa. La primera consecuencia es que nadie quería votar, o por lo menos un ausentismo récord. No sé si fue un error, si tiene que ver con esto, si tampoco venía a votar en octubre, qué sé yo. No sé, yo pensé que el tema de las provincias, que ahí lo tenemos, si seguimos la siguiente placa, tenemos las provincias, hubo elecciones locales, recordemos Santa Fe el 11 de mayo, el domingo pasado, Salta, Chaco, Jujuy, San Luis, y ahora vienen Misiones y en junio... Creo que está Formosa, ¿no? También el 28, 29 de... No recuerdo. No lo tenía. No me Como ayuda. quizás Creo que está Formosa el 29 de junio, me parece, porque bueno, es un poco... Vamos a agregarlo al calendario. Y el 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires. Yo hasta ayer pensaba que eran fenómenos que yo desconocía, porque no conozco la realidad profundamente de Salta, Chaco, Jujuy, en el adelantamiento. Pero esto que pasó de tener cifras tan bajas, de un ausentismo tan alto en estas 4 provincias donde más o menos se promedió 60%, algunas menos. No, 60 fue, no llegó nadie a 60. Nadie. No llegó nadie. No, 58. Y recién estaba mirado. 58 Salta, 57, 56 Santa Fe y ayer 50. 29 de junio, elecciones en Formosa. Estaba mirando el desagregado por barrio en la capital federal de participación. Contame. Y hay algunos rozando el 40%. ¿Cuál, por ejemplo? Los del sur, sobre todo los barrios del sur. Mira. Sí, los que menos participaron. Los que más participaron, zona norte pegada a la General Paz. Villa Pueyrredón, Villa Devoto, esos barrios. Llegando alarmante. al 60%. Alarmante que menos de la mitad, no hay registros, ¿no? De la democracia. No hay registros. Las elecciones porteñas donde menos se había votado fue algo de 69%. Siempre estaba por encima. En 2009 creo que Claro. fue, en 2009 siempre fue llegando al 70%. Y las PASO para jefe de gobierno, siempre en las PASO va menos gente. Claro. Porque no se define. Y después, pero bueno, el promedio en la Ciudad de Buenos Aires está en torno al 76%. Es decir, si hay una caída de, no sé, de 5, 6, 10 puntos, es un análisis. Ahora, que haya ido a votar el 53% de la gente, realmente es un llamado de atención desde mi punto de vista para la política, para la democracia, para la representación. ¿No focalizarías ese llamado de atención en quien convocó a la elección, que no tenía por qué hacerlo, podía hacerla toda junta en octubre? En este caso, esto aplica para cada provincia. Sí. Bueno, es una experiencia nueva la que estamos viviendo. Sí, son lecturas, pero quizás se anticiparon, pero no es la primera vez que se anticipan elecciones porteñas. Elecciones legislativas porteñas, creo que sí. Elecciones legislativas Exactamente. estrictamente. Exactamente. Sí. Se ha votado. Ha habido mucho ausentismo. Ahora no tengo acá, pero había repasado los datos. Por ejemplo, cuando fue el balotaje
Filmus, Macri, ¿no? Sí, no, Sí, en pero realidad- bueno, ahí uno dice, bueno, mucha gente no le interesa ir a votar ni por Filmus ni por Macri. Claro. No, porque Esto eran es muchas cuando, vacaciones ¿no? de invierno. En aquellas Había 100 elecciones. vacaciones de invierno. En 2015 fue en vacaciones de invierno y creo que en 2007 también. Claro. Pero esto, no sé, yo lo veo más por una apatía y un desinterés de la gente en que la política le pueda solucionar las cosas. Es Yo creo mi que ese mirada, análisis ¿no? es válido, pero yo para hacerlo necesito la elección de octubre. Bueno, Porque en 2021 hubo una enorme baja en participación, que en ese momento se llegó a 60, 59, 60, de la elección legislativa nacional. Y la verdad que eso después derivó en que una tercera fuerza, que no era protagonista de esa elección, termine ganando la presidencial. Hay que ver qué pasa en octubre. Si en octubre, en las elecciones legislativas Ahora- ya nacionales, hay un ausentismo grande, va a haber un llamado de atención. Ahora, nosotros estamos viendo, vivimos unas elecciones porteñas inéditas con muchos funcionarios nacional encabezando lista, pero ¿sigue tanto el común del ciudadano porteño lo que va a pasar o lo que pasa en la legislatura como para involucrarse en un número mayor en una votación Le vamos a preguntar desdoblada? al único que votó ayer, Claro. al Guido. ¿Qué opinas? no, lo que pasa, me parece que nadie que fue a poner el voto en la urna estaba pensando en, a ver, mis legisladores porteños, Que se votaba eso. qué es lo que van a votar Claro. y qué Se votaba proyectos de eso. ley. De hecho, sí, bueno, pero Ganó el que tuvo otra- polarizó a nivel nacional. tuvo otra proyección. Entonces, Tuvo una proyección donde fue sirvió. una interna entre el gobierno nacional, entre Javier Milei y Mauricio Macri. Fue como una paso de la centro-derecha y de la derecha, con la intención del gobierno nacional de quedarse con la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el PRO. De hecho, el presidente, ¿qué es lo que dijo en el búnker? Dijo, Ganamos en esto el es una bastión amarillo. bisagra, le pintamos de violeta a la ciudad, es decir, le pareció más importante haber desbancado a Mauricio Macri que haberle ganado la elección al kirchnerismo, por ejemplo. ¿No? Es decir, lo que estaba en juego era esa interna entre Mauricio Macri, representado por los Penato, por sigla de los Penato, y el gobierno nacional. No, a mí me tocó estar representado por Adorni, en el búnker ¿no? del PRO. Y también me llamaba eso la atención, que Jorge Macri, jefe de gobierno, en ese búnker improvisado, que la verdad fue bastante fuerte la escena, porque fue en la calle de la sede central del partido, o sea, no alquilaron ningún local. Y me llamaba mucho la atención que el propio jefe de gobierno decía, no logré que haya una elección local con una agenda de debate local. Ahora, el que decidió desdoblar fue él. O sea, no es que desdobló otra persona y dice, bueno, yo no lo logré, me llegaron esta regla de juego. Él puso la regla de juego. Claro. Yo creo que va a tener que empezar a evaluar del próximo jefe de gobierno, si es él o quien sea, el que si esto tiene sentido, ¿no? De poder Puso desdoblar, las ¿no? reglas de juego, ¿con qué objetivo? Porque cuando las puso, ¿cuál era la jugada de Jorge Macri? Bueno, la jugada seguramente era poder Evitar esto. marcarle la cancha al oficialismo nacional. Claro, tratar de evitar esto. esto que le sucedió, ¿no? Exactamente, por eso mismo finalmente no lo consiguió y terminó con una mala Y lo elección. mismo Decías, va a pasar en la provincia de Buenos Aires, entonces. ahí es complicado porque es una elección no hay distrito único. Es igual que Salta. Esa elección va a ser un lío leerla. Va a ser un lío, ahí va a haber muchas lecturas porque son 8 elecciones distintas. Y el conurbano se comporta totalmente distinto Son como dos al resto de la provincias. Es una provincia. provincia que piensa en forma homogénea y por primera vez lo va a tener que hacer. Va a ser todavía más difícil que en la ciudad que un legislador, en realidad un elector, vaya a las urnas a ver qué hace su legislador. Pero bueno, terminamos un poquito con lo que tiene que ver con la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que es parte, como decía Guido, de un cronograma de elecciones legislativas. Y nos vamos a la agenda que sigue acá en la Cámara de Diputados. Y recién Marco nos contaba que mañana se reúne una comisión muy activa, como es la Comisión de Legislación Penal. Contame qué va a pasar. Así es, Comisión de Legislación Penal, que tuvimos hace muy poco tiempo el dictamen de la baja de la edad de imputabilidad y continúa por esa senda con una nutrida agenda de proyectos. Destaco uno que viene del Gobierno Nacional, enviado el 11 de febrero de este año por el Gobierno Nacional, presentado por organismos de seguridad en el marco de los incendios forestales en la Patagonia, de lo que fue este verano, recordemos, que fueron muy severos en algunas zonas de la cordillera. Había
en esa época de verano, cuando el gobierno tenía una agenda de sesiones extraordinarias ya planificada, un rumor de que podía sumarse este proyecto finalmente no se hizo y ha quedado para el periodo ordinario de sesiones. Bueno, comienza su tratamiento el día de mañana en esta comisión. Vamos a recordar un poco de qué va este proyecto, haciendo foco un poco en las penas a los incendios forestales que obviamente son cometidos intencionalmente y entre otros. 4 a 12 años de prisión en los casos de incendios en general que provocan daños en los bosques. No hay una ley vigente. Hay una ley vigente, pero tiene las penas más bajas. Pero la pena esa de que no podés construir a 50 años, ¿eso se derogó? No, esto es una reforma del Código Penal, no va sobre la ley de incendios forestales. Bien, bien. Por eso estamos hablando de legislación Había penal. impulsado máximo. Kirchner, Exactamente, ¿no? esa famosa la ley de incendio, de ¿Esa la ley sigue del fuego, el vigente? manejo del ¿La fuego. ley de manejo del fuego? No, eso es otra ley. No me acuerdo si lo había sido derogado en el DNU Eso es la impresión que tengo, sí. 70-2023. Habría que chequearlo. Pero no tiene que ver con o en la esto. ley base o en la 70-2023 el tema manejo del fuego había estado y se había debatido. Pero esto va por otro carril, tiene que ver con las penas. Bien, bien. Seguimos. Aumento, el mínimo en la ley, en el Código Penal actual está en 3, se aumenta a 4, es decir, pasa a ser el delito no escarcelable de 4 a 12 años de prisión en los casos generales y hasta 25 años si el incendio causa la muerte de una o más personas o genera un riesgo grave para la población. Es decir, el máximo está en 20, se pasa a 25 y se aumenta el mínimo también en los casos generales, es decir, hay una modificación en los mínimos y en los máximos que lo que busca obviamente... Esto es un proyecto del Poder Ejecutivo. Por la ¿no? vía del Recordemos. Código Penal. Sí, un proyecto del proyecto ejecutivo ingresado en febrero de este año. Bien. Nuevos agravantes se agregan además cuando los incendios afectan bosques, plantaciones o ecosistemas protegidos, que tiene que ver también con mucho de lo que pasa en la Patagonia, con muchas reservas naturales y muchas áreas restringidas. En caso donde el incendio se realiza con el objetivo de intimidar al gobierno nacional, aquí entra también el tema de organizaciones en litigio con los estados provinciales y nacionales, sobre todo obviamente en la Patagonia y en el sur, y también es un agravante cuando el fuego ponga en riesgo infraestructura crítica o recursos naturales esenciales. Todas estas cuestiones empiezan a ser debatidas el día martes en la Comisión de Legislación Penal, un proyecto que está ingresado por el Poder Ejecutivo de febrero y que va a empezar su camino recién esta semana. Entonces mañana, recordemos, ¿a qué hora? A la mañana, ahí lo habíamos... Creo que es 12:30. Lo tengo aquí. Comisión de Legislación Penal. Lo miro y decimos Preside el número la- preciso, 15 horas. 15 horas. Comisión de Legislación Penal que preside la diputada Laura Rodríguez Machado del PRO y que, Guido, como sabes bien, ya se dictaminó ahí la baja de edad de imputabilidad, todavía no llega al recinto, ¿no? No, que claro. responde a la ministra de Seguridad. Cada accionar que vemos de esta comisión, podemos ver siempre también la voluntad del Gobierno Nacional, de la cartera de seguridad, de avanzar con estas distintas iniciativas. Te decía, Guido, todavía Sí, no llegó baja. al recinto, ¿no? No, no llegó al recinto. Tuvo, ¿no? Amplia aceptación. Al final el tema, el proyecto. Sobraron firmas. Sobraron firmas, pero hay que ver, ¿no? Hemos visto, es un tema complicado, ¿eh? Porque hay mucha disidencia, hay que juntar. Sí, Desde sí, el decreto del DNU del FMI no hemos visto señales del oficialismo de ir por un proyecto en particular al recinto. Más a la No- defensiva. Sí, ¿no? De hecho, El tenemos todavía juicio por jurado, juicio por que jurado. está dictaminado. puede ir al recinto. Esta agenda de legislación penal que recién empieza, esta doble agenda de legislación penal con imputabilidad y esto que se va a empezar a tratar mañana, son las primeras señales del oficialismo que ya anotó la victoria del DNU del FMI y estuvo unos meses ya pensando más en las elecciones que aquí en el Congreso. No, me quedé pensando esto de baja régimen penal juvenil. No sé si va a ser el caso, no sé, pero muchas veces en comisión también se aprueban proyectos, ¿no? Que se debaten mucho, que ningún sector quiere quedar impidiendo que eso avance, se le da dictamen y después
Hay que juntar ahí la queda, letra ¿no? chica. Sí, Cuando vos sí. tenés Eso- tanta hay disidencia, mucha- hay que Durante, arreglar muchos la años, letra chica. durante muchos años ese lugar lo ocupó Ficha Limpia. Claro. Lo sigue ocupando. Lo sigue Ficha ocupando, ¿no? limpia, me acuerdo de algunas cosas que son como que son políticamente correctas, pero que en el fondo son muy controversiales. ¿Ustedes se acuerdan de acoso callejero? No, bueno, eso no pasó comisión. No, no, no. ¿Eh? Me venís con una ¿Se historia, acuerdan? Guido. Pero, No llegó a comisión, no se firmó no, dictamen. acoso callejero. No se firmó dictamen. Lo retiraron, lo volvieron a comisión al recinto. No, Era presidente no. de legislación penal Gabriela Me Burgos. parece que te estás equivocando con lo del tema de las barras. No, ese también. Ese también. Pero, y hay otro ese proyecto ahora también. presentado. Acá yo creo que ni se pudo dictaminar, porque no daba jurídicamente, me parece. No, pero acoso callejero era... Era complicado, este, sí. En el momento de la ola... de la ola del tema de género y todo No, eso. que me acuerdo del Sí, debate, sí, no, porque después ¿qué te lo voy a pasa? repasar, pero- ¿Por qué no prosperó? Les cuento a la gente si quieren googlear o ir a los videos de la época, aunque no sé si se filmaban todas las comisiones esa época, año 2016-17. Esa es la ventaja que tenemos ahora. Era más una contravención que un delito. Entonces, empezó como un debate de buenas intenciones, como dice Guido, cuando hay que poner la letra chica, los legisladores tienen que legislar técnicamente. Decían, ¿cómo le ponemos delito a un acoso callejero, que es el famoso piropo indiscreto, Sí. Ah, cuando técnicamente es una Que contravención? de hecho bien, ya muy bien, está, qué buena- está qué legislado buena en algunos memoria. distritos, ¿no? Claro. La Claro, legislatura exactamente. porteña algo ya había hecho. en Algo esa ya época. había hecho, exactamente. Pero bueno, en este caso me parece que hay, de baja edad de imputabilidad hay una enorme cantidad de disidencias Ujú. y el proyecto es interesante cómo quedó. A quien le interesa el tema, sáquese los prejuicios y lea el dictamen, porque se le está obligando a todos los sujetos que tienen que responder penitenciariamente a tener infraestructura. Y Claro. si no responden con infraestructura, no se va a poder aplicar la pena. No es que si no responden con infraestructura, hay una lectura mala a veces de que, En un contexto- bueno, si no está la infraestructura, lo detienen en otro lado. No, En un contexto donde la justicia está discutiendo el tema fondos claro. con la reforma del Lo que sistema pasa acusatorio. es que el régimen penal juvenil tiene una afectación presupuestaria importante. Pero no solamente de Nación, de Y las eso provincias. fue desde siempre. Claro. Sí, sí, de sí, las claro. provincias. De acá hay que pensar que hay un montón de gobernadores que dicen tiene que bajar la de imputabilidad. Ok, si hay un delito ordinario en tu provincia, un menor de 14 años tiene que ir a una cárcel especial. La tenés que construir vos. Claro. Porque el que Claro. tiene la justicia Lo que ordinaria. pasa una y el cosa es sistema la penitenciario sos vos. la demagogia punitiva y otra cosa es que haces seriamente con menores que están comprometidos en delitos graves. Que es lo que trata este proyecto. Claro, ¿Qué hacer? bueno. Por eso es un régimen penal Entonces, nuevo. el tema es que ningún legislador, ningún político le gusta quedar expuesto a la demagogia punitiva de otro que lo señala y le dice, ven, no quieren bajar la edad de imputabilidad, pero detrás de ese título hay un montón de otras cosas y son las afectaciones presupuestarias, ¿no? Exactamente. Bah. Guido, gracias por esta media hora. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias a vos. Hasta mañana. Volvemos mañana a las 13 acá en la bancada.